Recientemente he instalado una actualización para esta impresora Creality Ender 3 V3 SE y la verdad que debo decir que, bueno, tiene sus pros y sus contras. Para comenzar, el kit que le hemos instalado es la Nebula Smart Kit. Según el fabricante nos comenta, este kit le puede aportar a esta impresora mayor rapidez, aparte de permitir un control a nivel de Wi-Fi. Cuenta con una cámara web que nos permite monitorear en tiempo real nuestras impresiones. Este kit, la verdad es que es un kit de fácil instalación, ya que es desmontar pantalla, conectar pantalla, actualizar el firmware de la impresora, pero también es cierto que hemos encontrado también problemas a la hora de actualizar, ya que teníamos que renombrar el nombre del archivo de la actualización de la impresora y eso pues nos generaría ciertas molestias. Pero una vez subsanado eso y ya instalado esto, procedemos entonces a intentar instalar este sistema en nuestro laminador. En las instrucciones de instalación nos recomiendan que utilicemos el programa Creality Print, pero la verdad es que noto en este caso bastantes deficiencias, ya que no está soportada este tipo de sistema para el laminador actual, en este caso el 5.1. También he estado revisando y he estado comprobando y realizando pruebas de ensayo y error para forma de que sacarle el mayor rendimiento posible a esta impresora, y sí es verdad que lo he conseguido. No es una instalación fácil para las personas que están comenzando en el mundo de la impresión 3D, ya que tienes que tener bastantes conocimientos acerca de lo que son los G-codes, aparte conocer bastante bien el funcionamiento de la impresora y de los laminadores. Uno de los inconvenientes que me he encontrado a la hora de instalar o configurar esta impresora en el laminador es que en el perfil normal que viene de serie a la hora de meterla en nuestra máquina nos habla de que utiliza Marlin, pero claro, el sistema con el que trabaja la pantalla nueva de la Nebula, que ahora es la que controla realmente a la impresora, es Klipper. Entonces, esa disparidad ya la tenemos a partir de empezar a configurar nuestro laminador. Pero nos hemos apoyado en su hermana mayor, en la CAE, para tomar los parámetros que traen por defecto, ya que cuenta con la misma pantalla táctil que la impresora CAE. Entonces, intentando mirar un poco, comparando ambos laminadores o comparando ambos perfiles en laminadores, he buscado un equilibrio entre los dos perfiles. Perfil que por supuesto comparto en la descripción del vídeo. Para mi entender, esta impresora tiene muchísimo potencial que desarrollar, pero también es cierto que esperemos que la comunidad sirva también de apoyo para ofrecer todas las mejoras posibles que podemos sacarle a esta máquina. El laminador que estoy utilizando es Creality Print 5.1, que está basado en Orca Slicer y en Cura. Y teniendo una configuración óptima, la verdad que realiza muy buenos acabados. Y aparte de eso, con unas velocidades muy óptimas. Ahora te enseñaré la diferencia entre el laminador actual con las configuraciones actuales y las versiones anteriores de las velocidades de impresión de esta máquina. Y el tiempo, por supuesto, en que nos determinaban realizar cada una de nuestras piezas. Así que descargamos nuestro laminador y añadiremos una nueva impresora. Como ya tenía la SE, pues vamos a agregar ahora la Nebula. La versión que estoy utilizando es la 4.3.8, es la que soporta a la Nebula. Vamos al apartado de impresoras y añadimos una nueva. En el menú izquierdo podemos buscar la Nebula Pad y ahí nos aparecerá nuestra impresora. La agregamos. Seleccionamos la boquilla. Y ahora vamos a revisar un poco los perfiles de velocidad que trae por defecto esta máquina. En este caso, me parece curioso que tengan las dos, aunque sean unos perfiles distintos, tengan casi las mismas características. Podemos observar que en uno de ellos trabaja con Marlin, el de nuestra impresora base, pero después
el de la Nebula dice que trabaja con Creality OS. Al ver la movilidad, observamos que son los mismos parámetros igual. Entonces eso quiere decir que no nos da ninguna velocidad adicional. A nivel de G-code tenemos los cambios mínimos de un sistema a otro. En el apartado del extrusor sí es donde hay un poco más de diferencia en los parámetros. Así que vamos a añadir un modelo de prueba para comprobar así cada perfil de fábrica con valores por defecto, sin modificar ningún tipo de valor. A ver qué velocidad de impresión nos refleja cada uno de los perfiles. En este caso, la Nebula nos refleja 1 hora de impresión. Ahora vamos a probar el perfil de la Ender sin la Nebula. A ver qué tiempo de impresión nos determina, sin modificar ningún parámetro. Es curioso que para este perfil nos dé 10 minutos menos de velocidad de impresión. O sea que algo ha cambiado. Ahora vamos a probar la versión 5.1, que aunque no esté soportada la Nebula Pad, aquí es donde hemos creado ese perfil óptimo para esta impresora. Vamos a cargar el modelo de prueba, en este caso nuestro Vengeance. Así que primero vamos a probar el perfil de la Ender 3 V3 SE, el de fábrica. A ver qué velocidad nos arroja. Ahora vamos a cargar ese perfil que hemos creado para esta máquina con la actualización de la Nebula y comprobaremos la velocidad de impresión y el tiempo de impresión. Esta configuración que he creado es un perfil que a mí me está funcionando, pero no quiere decir que sea el definitivo, ya que puedes cambiarlo a tu gusto. Aspectos positivos, pues mejora el aspecto de nuestra máquina, la conexión y la actualización vía Wi-Fi, que nos permite también esa parte de poder actualizar el firmware constantemente, y también la parte del monitoreo, que es importante porque si estamos imprimiendo una pieza y nos da error, pues automáticamente podemos detenerla desde la aplicación móvil. Aparte de eso, a través del dispositivo móvil podemos habilitar una opción que se llama la detección o la reducción de fantasmas, que es esa vibración que puede quedarnos en las piezas a la hora de imprimirlas a altas velocidades, que funciona bastante bien. Otro factor positivo podría ser la velocidad de la impresión, que hemos aumentado bastante la velocidad de impresión, llegando quizás igual a la CAE. Pero ahora voy a hablar de los aspectos negativos. Como aspecto negativo, primero, la falta de, digamos, soporte, aunque nos dice que está adaptada para esta máquina, un soporte real en el tema del laminador. Esa es una de las deficiencias. La falta de los perfiles, lo que vengo hablando, la falta de un perfil óptimo para la impresión en nuestro laminador. En este caso, Creality Print. Otro error que también veo que detecta es la parte de la IA. Genera un error cuando abres la plataforma desde el dispositivo móvil y por casualidad te has dejado el ordenador encendido con el laminador abierto, genera un problema, un conflicto de comunicación y la impresión se detiene. Aparte de eso, otro punto que lo veo bastante es el sensor de compensación de movimiento, que aunque nos dicen que realiza una calibración del movimiento, realmente no vemos dónde se ve reflejado esa calibrado, que sería bastante interesante si pudieran hacerlo. Sería la falta de información acerca del software con el que trabaja este kit, ya que nos dice que trabaja con Creality OS, pero para los que están comenzando no saben qué es Creality OS o cómo podrías configurarlo en tu laminador, si recomendaría instalar esta actualización, lo recomendaría, ya que el permitirnos controlar nuestra impresora de forma remota, la verdad que es un plus a la hora de trabajar con esta máquina.
Y el hecho de enviar un archivo para laminarlo desde el ordenador directamente y no tener que estar sacando el pendrive y vuelva a instalarlo, pues la verdad que lo veo bastante bien. Y el punto más importante es poder realizar impresiones más rápidas sin perder calidad. Espero que este vídeo te haya servido de utilidad si estás interesado en realizar esta actualización. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Gracias.